El millonario ve a su hijo autista gritando en el restaurante, y la garzonete revela un secreto. En el corazón deslumbrante de la ciudad, un restaurante elegante vibraba con risas y murmullos. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, mientras el sonido de un piano suave llenaba el aire. Ricardo, un millonario de mediana edad, observaba la escena desde su mesa, con el ceño fruncido. A pesar del lujo que lo rodeaba, algo oscuro lo inquietaba. Su hijo Mateo, un niño autista, estaba sentado frente a él, claramente perdido en su propio mundo. De repente, el silencio puro de la velada se rompió. Un grito desgarrador de Mateo resonó, inmediato y cortante. A su alrededor, las miradas de desaprobación de otros comensales lo atravesaron como dagas hirientes. El corazón de Ricardo se agitó. El nudo en su garganta era palpable, una mezcla de culpa y frustración. Miradas curiosas, susurros a su alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, asfixiante. «Controla a tu hijo», parecían decir esos ojos críticos. El rostro de Mateo se retorcía, su ansiedad transformada en gritos desconsolados, un eco de su lucha interna. Entre la multitud iluminada por candelabros, su angustia se manifestaba, y la risa y el glamour se convertían en un telón de fondo sombrío. Cuando Ricardo intentó calmar a su hijo, inclinando la voz hacia un tono suave y paternal, las manitas de Mateo comenzaron a temblar, atrapadas entre el llanto y el deseo de ser entendido. Cada grito de su niño era una puñalada directa a su orgullo, un recordatorio cruel de la fragilidad que escondía detrás de su éxito empresarial. Las palabras que buscó hace tiempo quedaron atrapadas en su garganta, un repequido «cálmate, hijo», que se sentía vacío y desgastado. En medio de este caos emocional, una figura apareció cerca de su mesa. Era Lucía, la camarera. Su mirada era cálida, pero había algo en su presencia que la hacía distinta. Se acercó con un aire de confianza, a pesar del revuelo. «Lo siento, señor, ¿puedo ayudarle?», preguntó, su voz un murmullo suave. Ricardo sintió un atisbo de esperanza, pero la vergüenza lo envolvía como una sombra. Antes de que pudiera contestar, Lucía continuó: «Sé cómo se siente. Yo también tengo un hijo con necesidades especiales». Esa confesión, lanzada con una brutalidad gentil, dejó a Ricardo sin aliento. La conexión instantánea entre ambos lo sacudió. Cada palabra que salía de su boca resonaba en su alma. «He encontrado un método basado en la empatía y la paciencia», explicó. Lucía hablaba con una pasión que parecía iluminar la oscuridad. Pero esos consejos, esa comprensión, solo aumentaron el tormento interno de Ricardo. La idea de abrirse a un mundo que lo asustaba le llenó de dudas y recuerdos atormentados. ¿Podía realmente aceptar a Mateo tal como era? Las miradas incómodas alrededor, los murmullos de desaprobación, lo hicieron sentir atrapado. Su mente luchaba, presa del miedo a ser juzgado, a ser señalado. Él, un hombre que dominaba el mundo de los negocios, se sentía impotente ante su propio hijo. Mientras Lucía seguía hablando, él apenas la escuchaba. En su interior se desataba un tumulto de emociones, recuerdos familiares que prefería dejar enterrados. La revelación de Lucía parecía tanto un rayo de luz como una sombra aterradora que se cernía sobre su relación con Mateo. ¿Qué decisiones tomaría después de esto? ¿Podría superar su propio desprecio hacia las diferencias de su hijo? La noche continuaba, el bullicio del restaurante resonando tras ellos, y Ricardo sabía que el camino que se presentaba ante él era incierto. El grito de Mateo aún vibraba en sus oídos, dejando una incógnita en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos y prejuicios, o seguiría escondiéndose tras la máscara del éxito? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se tornó confusa a medida que las palabras de Lucía flotaban en el aire, llenas de un entendimiento que Ricardo
Nunca había imaginado. Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito de pánico rompió la tensión. Un hombre en la mesa contigua se levantó de su silla, su rostro empalidecido. Alguien llamó a la policía, gritó. El ruido erizó el vello en la nuca de Ricardo. Las miradas de los asistentes se dirigieron a la entrada del restaurante, donde las luces de sirena se reflejaban a través de los grandes ventanales. La ansiedad tomó el control, y la atmósfera se tornó densa como si una nube de desesperación se hubiera apoderado del lugar. Mateo, asustado por el caos, comenzó a gritar nuevamente, queriendo cubrir sus orenías con sus pequeñas manos temblorosas. Fue un sonido desgarrador que retumbó en el corazón de su padre. Mateo, gritó. Ricardo, en un intento vano de calmarlo. La angustia en su pecho era insoportable. Escuchen, por favor, intervino Lucía. Su voz, ahora firme, atravesó el ruido. No hay razón para que se asusten. Esto es un malentendido. Lo sé, mi hijo. Él. De repente, su expresión cambió. Parecía que el peso de un gran secreto estaba por caer sobre ella. Justo en ese momento, el estruendo de una puerta dio paso a un grupo de policías, que entraron al restaurante en busca de un sospechoso. Todos al suelo, nadie se mueva, ordenó uno de los oficiales, mientras la tensión dominaba la sala. Ricardo sentía que el mundo se caía a pedazos. Las miradas paniqueadas de los otros comensales. Su hijo gritaba aún más fuerte, y el pánico se reflejaba en los rostros de quienes no comprendían la razón detrás de la llegada de la policía. ¿Qué estaba pasando? Fue entonces cuando, frente a la conmoción, Lucía se acercó a él y susurró: «Tengo que mostrarte algo, algo que cambiará todo». Con una mano en el brazo de Ricardo, lo llevó a un rincón más oscuro del restaurante, lejos de las miradas curiosas. Allí, en medio del ruido lejano, Lucía tomó aire, temblando. «Mi hijo, él es también el tuyo». Las palabras brotaron como un torrente, dejando a Ricardo en un estado de shock. Yo sé que es difícil de entender, pero fue una relación que no entendí en ese entonces, y ahora me doy cuenta de que Mateo, el mundo, se detuvo para Ricardo. Sus ojos se abrieron, horrorizado. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. La idea de que su hijo no solo era autista, sino que también era el resultado de algo oculto, lo dejó paralizado. Lucía continuó, pronunciando las palabras con dificultad. «Mateo es especial no solo porque lleve la carga del autismo, sino porque hay mucho más en su historia. La sangre corre por nuestras venas». Las palabras de Lucía se entrelazaban con el ruido del restaurante, el eco del grito de Mateo alcanzándolo. Ricardo sintió como si se cayera al abismo. «¿Qué me estás diciendo? Esto no puede ser verdad», gritó. El nudo en su garganta crecía, y la angustia se transformaba en furia. Mientras tanto, los policías se acercaban más al alboroto, el sonido de sus pasos resonando mientras el caos se desataba a su alrededor. Ricardo miró a Lucía, que ahora tenía unas lágrimas en los ojos. En ese instante, comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Las miradas de la multitud se centraron nuevamente en ellos, y un murmullo creció entre los comensales. La noche, que comenzó de una manera glamorosa, se convirtió en una pesadilla, y la sala comenzó a llenarse de murmullos de horror, juicios y especulaciones. Ricardo se tambaleó, sintiendo que perdía el control. ¿Cómo podría confrontar esta verdad? ¿Cómo podía aceptar no solo a su hijo, sino también la complicidad de Lucía en su vida? La revelación lo golpeó como un tren. Policía estaba ahí, que el escándalo solo comenzaba, y lo que en un principio parecía ser un simple momento de vulnerabilidad, se transformaba en una tormenta impenetrable. Aquella noche cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Ahora, con el peso de la verdad aplastando su pecho, la situación era más volátil que nunca. A medida que el bullicio crecía a su alrededor, una pregunta se desvanecía en sus pensamientos. ¿Podría Ricardo realmente enfrentar la realidad de su hijo, y más aún de sí mismo? La confusión era imparable. Las palabras de Lucía colisionaban en la mente de Ricardo, un torbellino de emociones. ¿Es posible?, se preguntaba mientras la voz de Mateo seguía resonando, un grito desgarrado que parecía atravesar el aire pesado del restaurante. De repente se sintió atrapado, ahogado entre la verdad que comenzaba a desgranarse y el caos que lo rodeaba.
Ricardo, debemos salir de aquí, insistió Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y temor. Pero él permanecía allí, inmóvil, sintiéndose como si todo se detuviera a su alrededor. No podía procesar lo que había oído. ¿Era Mateo, de verdad, su hijo? Las miradas aterradas de los otros comensales no ayudaban a calmar su mente. Susurros llenaban el aire. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad. La tensión se palpaba, como si cada persona intentara atar cabos en medio del escándalo. Todo estalló de repente. Un estruendo fuerte, el sonido de una silla siendo derribada, provenía de una mesa cercana. Un hombre se levantó y comenzó a gritar. Es él. Es el que buscamos. La sala se quedó en silencio, y la atención se centró en el hombre con la cara pálida, que temblaba de miedo. La desesperación llenó los rostros de quienes escucharon. Las sirenas y luces de la policía seguían iluminando la escena, acercándose. De pronto, el caos tomó un giro inesperado. Mateo dejó de gritar por un breve instante, y sus ojos se abrieron como platos. «Papá, ¿qué está pasando?». Su voz, dulce y temerosa, cortó a través del bullicio. Ricardo sintió el dolor punzante de su vulnerabilidad. «Mierda», pensó, mientras un oficial de policía se acercaba rápidamente a ellos. Tensión. Un nudo se formaba en su garganta. «Señor, ¿algo que informar?», preguntó el policía, mirando a Ricardo con un aire de desconfianza. «No, no hay nada, todo está bien», respondió él, sintiendo que se ahogaba. Pero faltó convicción en sus palabras, y el oficial no pareció satisfecho con su respuesta. La multitud se había aglomerado, y los murmullos se volvieron más intensos. De pronto, alguien hizo un gesto, y todos los ojos se volvieron hacia un joven sentado con otra familia. «Él es, lo vi», gritó. El chico, asustado, comenzó a temblar y la confusión se convirtió en pánico. Los murmullos se transformaron en gritos, y el restaurante parecía estar al borde del colapso. Ricardo sintió que sus pies se movían por impulso. «Lucía, vámonos», grité mientras trataba de arrastrar a Mateo, que seguía confundido, preguntándose qué estaba sucediendo, pero Lucía lo detuvo. Sus ojos brillaron con una mezcla de descubrimiento y terror. «Ricardo, espera. Esto es más complicado de lo que pensabas. No es solo que Mateo sea mi hijo. Ellos también buscan a su verdadero padre, y tú estás involucrado». Las palabras de Lucía lo atravesaron como una flecha. «¿Qué? ¿Cómo puedes?». Su mente se volvió un torbellino. Lo que podría ser un malentendido se convertía en un juego peligroso. Ella se acercó más, los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. «Ricardo, no solo soy la madre de tu hijo. Soy la madre de un chico que ellos creen que está en peligro. Y Mateo, él no es solo un niño autista. Él es parte de algo más grande». La revelación lo dejó en shock. Aquella noche, que comenzó con risas, ahora estaba llena de secretos. La propia identidad de Mateo estaba en juego, y los funcionarios buscaban respuestas en un laberinto de verdades y mentiras. Pero en aquel torbellino, Ricardo se dio cuenta de algo aterrador. No solo su vida estaba cambiando, todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. Mientras las emociones se desbordaban y los gritos resonaban, un súbito grito cortó la atmósfera. «No se vayan. Es un error». Desde la entrada, una figura apareció, alguien conocido, alguien inesperado. Y de repente, todo dio un giro aún más oscuro. El último grito resonó en el aire, y el corazón de Ricardo se detuvo. ¿Quién era esa figura? ¿Qué denunciaba? La pregunta quedó colgando. Y la respuesta parecía estar más lejos que nunca. Todo estalló de repente. Un estruendo fuerte, el sonido de una silla siendo derribada, provenía de una mesa cercana. Un hombre se levantó y comenzó a gritar. «Es él, es el que buscamos». La sala se quedó en silencio, y la atención se centró en el hombre con la cara pálida, que temblaba de miedo. La desesperación llenó los rostros de quienes escucharon. Ricardo sintió una mezcla de terror y confusión, un nudo en su garganta que lo ahogaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras su mente trataba de alcanzar lo incomprensible. El grito de su hijo resonaba en sus oídos como un eco desgarrador, y el caos a su alrededor
se transformaba en un oscuro laberinto. «Osh», pensó, mientras un oficial de policía se acercaba rápidamente a ellos. Tensión. «Señor, ¿algo que informar?», preguntó el policía, mirando a Ricardo con un aire de desconfianza. «No, no hay nada, todo está bien», respondió él, sintiendo que se ahogaba. Pero faltó convicción en sus palabras. Todos los ojos estaban ahora sobre él, expectantes, y el peso del juicio colectivo lo hizo sentir pequeño. Justo entonces, una figura apareció en la entrada del restaurante. Era Gabriela, la exnovia de Ricardo. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos. «Es un error», gritó, su voz aguda rompiendo la tensión. «No estáis buscando a quien creéis que buscáis». «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, la incredulidad estampada en su rostro. Todos se giraron hacia ella, la murmullo colectivo. Estalló en un torbellino de alertas y murmullos. Hablar de Gabriela siempre traía recuerdos a la superficie, buenos y malos. «En nombre de Dios, Gabriela, ¿qué significa esto?», empezó él, acercándose mientras el miedo se apoderaba de su mente. Ella se acercó, angustiada, y le tomó el brazo. «Mateo», su voz apenas fue un susurro, «no deberías estar aquí. Ellos nos han estado buscando a ti y a él. Hay mucho más en esto». «¿Qué más? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Ricardo, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «Mateo es especial, no solo por su condición. Hay un secreto sobre su nacimiento que nunca te conté», continúa Gabriela, mientras las miradas de los presentes se volvieron más penetrantes. Él sintió el aliento atrapado, como si cada palabra de Gabriela fuera un golpe que le desgarraba el corazón. «¿Qué secreto?». La voz de él temblaba entre la desesperación y la confusión. Lo que se suponía que iba a ser una noche para compartir con su hijo, se había convertido en un circo lleno de revelaciones. «Tuviste un momento sin saberlo, un momento en el que no estuviste presente», empezó Gabriela, pero las palabras parecían escaparse de su control. «Mateo es un niño elegido, una pieza en un juego mucho más grande. Hay otros que quieren su poder. Y ellos», hizo una pausa, mirando a los policías que ahora tomaban posiciones en el restaurante. «Ellos están aquí porque lo han visto». «Eso no puede ser cierto», dijo Ricardo, sintiendo que su mente se tambaleaba. ¿Estaba hablando de su hijo? Un niño que solo quería amor y comprensión. En medio de este intercambio revelador, Mateo, en su pequeña confusión, preguntó: «Papá, ¿por qué están todos gritando?». Su inocencia cortó el aire denso, y Ricardo sintió un dolor punzante en su pecho. «Mateo, cariño, todo va a estar bien», gritó Ricardo. Pero el hombre que había gritado antes insistía en señalarlo, como si buscara generar una tormenta alrededor de ellos. La multitud estaba al borde, los murmullos creciendo como un mar enojado. «Es un niño especial, deberías haberlo protegido», decía el hombre. Los rostros asintieron entre la multitud, la tensión palpable en el aire. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Todo lo que sabía se estaba desmoronando, mientras lo nuevo y lo desconocido absorbía su realidad. ¿Cómo iba a lidiar con esto? Y más importante aún, ¿qué haría con su hijo en peligro? Mientras la situación se tornaba cada vez más oscura y caótica, una pregunta se dibujó en su mente. ¿Podría hacer algo para proteger a Mateo y descubrir la verdad detrás de esta locura? La noche ya no era como había comenzado, todo había cambiado, y la incertidumbre ahora dominaba. Las miradas se intensificaron en el restaurante, un silencio opresivo se cernía sobre el ambiente. El caos se volvía un torbellino, y Ricardo sentía cómo el pánico iba consumiéndolo. Gabriela, su exnovia, estaba allí, pálida y asustada, rompiendo el frágil hilo de cordura que había logrado mantener. «Es un error», repetía a ella, su voz resonando con urgencia, como un eco en su mente. «¿Qué error?», insistió Ricardo, su pecho apretándose con cada palabra. Aquello no podía estar sucediendo. Su hijo en medio de la tormenta, los ojos de Mateo desbordando inocencia y miedo. El caos no era solo en el ambiente. Su vida tambaleaba al borde del abismo. «Ellos están buscando a Mateo, no por lo que imaginas, no solo porque es autista. Él es mucho más. Hay un secreto, Ricardo, y no quieres que caiga en las manos equivocadas», decía Gabriela, mientras intentaba contenérselo. El murmullo de los comensales se había convertido en un rugido. Pánico, confusión, y del miedo colectivo, algo oscuro emergía. «¿Qué secreto? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Necesidad de respuestas ardía en su interior,
una llama que devoraba su razón. Pero incluso en medio del caos, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Mateo, dañado por el tumulto, comenzó a gritar de nuevo, su voz pequeña y vulnerable. «Mateo, por favor», suplicó Ricardo, sintiendo que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Pero la mirada de Gabriela era cada vez más intensa, casi desesperada. «Hay algo en él que pueden usar. Esto va más allá de lo que crees. Hay fuerzas detrás de esto, personas que no se detendrán ante nada». Fue entonces que un estallido de luz iluminó el restaurante, y los ruidos de las sirenas se intensificaron. Ricardo miró hacia la entrada y vio a un grupo de hombres vestidos de negro, con una calidez helada y mirada fija. La sala se congeló en un instante, y luego todo explotó en gritos. «Nadie se mueva, quédense en el suelo», gritaban. Eran operativos, sus rostros serios como la muerte. Un aire de peligro envolvía la escena. Ricardo sintió una ola de temor, su cuerpo helándose ante la inminente amenaza. «Gabriela, ¿quiénes son?», preguntó, sintiendo que las piezas del rompecabezas se deshacían. «No lo sé, pero hay que actuar. Debemos proteger a Mateo», contestó, su voz vibrando con urgencia. Ricardo tomó la mano de su hijo, que se retorcía, y comenzó a empujar hacia la salida. Pero los operativos ya estaban avanzando hacia ellos. De repente la sala quedó iluminada por una luz intermitente. El caos se intensificaba. Un grito desgarrador provenía de la multitud. «¡Es él! ¡Es el que buscamos!», volvió a gritar el hombre del principio, señalando a Mateo. El rostro de Ricardo se llenó de horror. «¿Qué? ¿Por qué? Mateo es solo un niño», gritó, pero ya era tarde. La multitud se había abrumado y los hombres de negro se acercaban más. Gabriela se interpuso entre ellos y Ricardo, asumiendo la protección de su hijo. «No lo entenderán, él no es el enemigo, es un niño», exclamó, temblando. Pero en el caos, un hombre del grupo de operativos sonrió, y un escalofrío recorrió la columna de Ricardo. «Lo sentimos, pero es demasiado tarde para explicaciones. Él es nuestra única esperanza». «¿Esperanza para qué?», la voz de Ricardo temblaba de incredulidad. El hombre se acercó, con una mirada intensa. «Mateo tiene habilidades que pueden cambiar el destino de todos. No venimos para hacerle daño, venimos a protegerlo, y la única forma de hacerlo es llevándolo con nosotros». Las palabras resonaban en la oscura sala, y con un movimiento rápido, el operativo sacó un dispositivo del bolsillo. «Este collar, cuando se lo coloquen, disminuirá su vulnerabilidad. Es el único camino». Ricardo se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Qué habilidades eran esas? ¿Por qué su hijo seguía en medio de un juego tan peligroso? La vida que había construido y los lazos que había tratado de mantener se redujeron a una serie de preguntas aterradoras. «No, no se lo llevarán», gritó. Pero Mateo lo miró, su inocencia reflejando confusión. Gabriela tomó a su hijo, acercándolo a su pecho. «Mateo, corazón, no dejes que te lleven, esto es un error», ella murmuró, pero su voz ya no contenía la confianza que solía tener. El miedo de Gabriela era contagioso. Ricardo sintió como si el aire se volviera irrespirable. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Una explosión resonó a lo lejos. La restitución estaba a punto de estallar. Los gritados y murmullos se convertían en gritos roncos. «Debemos irnos ya», insistió uno de los operativos, sus ojos centelleantes, muy serios. La verdad pesaba en su pecho, el tipo de verdad que revelaría un camino oscuro y desconocido. Y Ricardo se preguntó, atormentado, ¿podría encontrar una salida para su hijo en un mundo que amenazaba con devorarlo? Mientras los operativos comenzaban a rodearlos, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué habilidades tenía Mateo? Y más importante, ¿podría enfrentarse a un futuro en el que la verdad tan cruda y aterradora ahora se desplegaba ante él? La respuesta comenzaba a desvanecerse en el pánico colectivo, dejando a todos preguntándose qué vendría después. La sala del restaurante se tornó un torbellino de gritos y caos. La confusión llenaba el aire como un espeso humo. Cada rostro mostraba pánico, y el tiempo parecía detenerse. Ricardo miró a Mateo, esos ojos inocentes mirándolo con incertidumbre. «¿Qué está pasando, papá?». La voz de su hijo atravesaba el ruido, y su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Silencio». «¡Vamos al suelo!», bramó uno de los policías. Ricardo sintió que el miedo lo abrazaba. El temblor en las manos de Mateo lo hizo querer protegerlo más que nunca. Pero Gabriela estaba allí, interponiéndose,
y el rostro de ella mostraba destellos de terror. «Mateo está en peligro», gritó Gabriela, mientras un grupo de hombres de negro avanzaba. Sus miradas eran frías como cuchillas. Ricardo apretó la mano de Mateo, sintiendo el sudor frío en su frente. «¿Por qué?», demandó, su voz llena de desesperación. El hombre de negro que había hablado antes se acercó. «Él debe venir con nosotros, el tiempo se acaba». Las palabras resonaron como un eco lejano, mientras el corazón de Ricardo retumbaba en su pecho. El pánico invadía la sala. Pero no solo era su hijo en juego, algo más oscuro latía en el aire. De repente, un grito desgarrador salió del fondo del restaurante. «¡Suéltenlo! Él no es el que buscan». Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una mujer entró, su voz llena de autoridad y su presencia parecía paralizar a todos. Ricardo la reconoció, su corazón se detuvo. Era Laura, la madre de Mateo, su primer amor, la mujer que nunca logró olvidar. «¿Qué haces aquí?». Ricardo no pudo evitar gritar, la incredulidad atravesando su ser. La mujer avanzó, miradas confundidas tras de ella. Se plantó entre Mateo y los hombres de negro. «No pueden llevarlo. Mateo no es un arma, es un niño», dijo con un tono firme. Pero su voz temblaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, la rabia y el asombro mezclándose en su sangre. «He estado buscando respuestas. Mateo es más que un niño autista. Él tiene habilidades. Habilidades que pueden cambiar el equilibrio de todo», dijo Laura, su voz cargada de emoción. «Él es especial, y ellos quieren usarlo». El rostro de Ricardo palideció. «¿Cómo sabes eso?», murmuró, mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. La afirmación golpeó como un martillo en su pecho. «Porque yo también tengo habilidades, y él es mi hijo, es nuestro hijo», gritó Laura. Cada palabra quebró el aire en la sala. La revelación estaba en el rostro de Ricardo. Atravesaba su mente. ¿Qué significaba todo esto? Las miradas de desaprobación se encendieron entre los comensales, y el miedo se volvió palpable. Mateo comenzó a llorar, asustado, buscando consuelo en su padre. «Papá, ¿qué sucede?». «El tiempo se acaba», decía uno de los hombres de negro, el que parecía ser el líder. «No podemos perder más tiempo. La conexión entre ellos es peligrosa, así que si no cooperan tendrán que enfrentarse». Fue entonces que el restaurante tembló de nuevo. Un destello de luz surgió del collar que el operativo sostenía, abrumando la sala en un resplandor frío. Las ventanas vibraron, los candelabros se movieron. «Nadie se mueve», gritó Laura, interponiéndose aún más en medio de la situación. Los hombres de negro miraron hacia el destello, y un momento de sorpresa cruzó sus rostros. Sin previo aviso, uno de ellos se lanzó hacia Mateo, pero Ricardo actuó rápidamente, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo. «No, no lo toques». El caos estalló. Una luz cegadora iluminó la habitación. Y en medio de la confusión, el collar cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Un sonido ensordecedor sacudió a todos. Y de repente, el tiempo pareció detenerse. Una ráfaga de energía recorrió la sala. Las luces parpadearon y un grito profundo resonó. «No, no, no». La desesperación cruzó el rostro de Ricardo. Sintió que todo se desmoronaba alrededor de él. Algo estaba cambiando, y no podía comprender qué. Entonces, un grito atravesó todo el ruido. «Mateo». Un hombre anciano se había acercado, su rostro familiar. Una expresión de tristeza y amor destilaba de sus ojos. «Soy tú». «Abuelo, estás en peligro». Su voz temblaba, y Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. Las palabras de aquel hombre congelaron a todos en el lugar. La revelación se convirtió en un grito de horror. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo, su voz llena de incredulidad. Mientras la tensión crecía, una sombra se cernía sobre ellos. La verdad de la conexión entre Mateo y esos hombres de negro comenzaba a revelarse, y la noche, que inició con una cena familiar, estaba en camino de convertirse en un viaje aterrador hacia la oscuridad. ¿Qué secretos aguardaban? ¿Qué harían con esa nueva verdad sobre su hijo, sobre su familia? La inquietud se cernía y el futuro se volvía más incierto que nunca. La sala del restaurante se transformó en un verdadero caos. La luz del collar roto chisporroteaba, creando sombras inquietantes en las paredes. Ricardo sintió como cada pulso de su corazón resonaba en su pecho. Su mirada se movió entre Mateo y Laura,
buscando respuestas en sus ojos. El murmullo de la multitud se tornó en una cacofonía de gritos y preguntas. «Mateo, escúchame», gritó Ricardo, pero su voz se perdió entre el bullicio. El pánico ardía en él, un fuego que lo consumía. La confusión de su hijo lo destrozaba. «¿Qué significa todo esto?». Laura, con sus ojos llenos de lágrimas, avanzó un paso hacia él. «Te lo explicaré, Ricardo, pero necesitamos salir de aquí, ahora». Su tono era firme, pero el miedo temblaba en su voz. Los hombres de negro se miraron entre sí como si esperaran una señal. «No hay tiempo», dijo uno de ellos, su voz grave y decidida. «Si no se va, no podrá protegerlo». «¿Protección de qué?», preguntó Gabriela, llena de rabia y confusión. «Mateo es solo un niño». En ese momento, el silencio permeó el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Un hombre mayor, de aspecto cansado pero firme, apareció detrás de la multitud, empujando suavemente a los demás. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. «Ricardo, eres el único que puede ayudar a Mateo». «¿Pero quién eres?». La incredulidad era evidente en cada palabra que salía de la boca de Ricardo. «Soy su abuelo, el padre de Laura», dijo el hombre mientras avanzaba, su voz resonando, con un aire de autoridad. «Y sí, Mateo es especial, pero no solo por su condición. Él es clave para evitar algo terrible». Un estruendo sacudió el restaurante, como si una explosión distante hubiera resonado. Las luces flashearon nuevamente, esta vez oscureciéndose por completo, dejando a todos envueltos en un negro absoluto. «Mateo, bien, todo está bien», gritó Ricardo, intentando calmar a su hijo, que temblaba, asustado. Pero, en ese instante, la oscuridad comenzó a levantarse, y en el medio de todo una figura emergió. Era la última persona que Ricardo esperaba ver. Su antiguo socio Carlos apareció, con una expresión sombría y seria. «Carlos, ¿qué demonios haces aquí?». Ricardo lo acusó. «Ricardo, no hay tiempo para explicaciones. La organización está sobre nosotros. Si ellos se llevan a Mateo, será un desastre», Carlos exclamó, señalando a los hombres de negro. «¿Qué organización?». La desesperación llenaba la voz de Gabriela. Era como si un nuevo vendaval estuviera por desatarse en aquella noche ya caótica. Los que buscan a Mateo no son solo unos tontos en trajes. Están buscando su habilidad de ver el futuro. «Hay algo que lo hace diferente», aclaró Carlos, sus ojos fijos en Mateo. «Él tiene un don que no comprenden, un don que es peligroso en las manos equivocadas». El pánico se fue apoderando de la sala. Murmullos de terror circulaban como un virus entre los comensales. «No, es imposible». Ricardo sintió como su mundo se desmoronaba. ¿Era Mateo un niño prodigio? ¿Tenía habilidades que no podía entender? En medio del caos, un grito desgarrador interrumpió la conversación. «¡Deténganse!». La voz venía de Laura, que empezó a alejarse, como si estuviera atraída por un imán invisible. «Mateo, ven aquí, cariño», gritó mientras se extendía hacia él. Fue entonces que una explosión de luz deslumbrante iluminó a Mateo. Algo dentro de él se desató, una energía intensa que hizo vibrar la sala. Los hombres de negro se quedaron paralizados, confundidos. El aire estaba cargado de electricidad. «No, cariño, detente», gritó Ricardo, pero Mateo, con una mirada de concentración, levantó sus manos. En ese instante, el mundo pareció desvanecerse en un giro de luces brillantes y sombras que bailaban en la oscuridad. Todo el restaurante pareció trizarse bajo la presión de la energía que estaba liberando el niño. Un estruendo ensordecedor estalló, y por un momento todo se volvió blanco. Y en medio de esa explosión, el tiempo se detuvo. Ricardo se sintió caer, y en el giro de ese instante comprendió que todo había cambiado. La verdad se había develado, y sus vidas ahora pendían de un hilo, con una nueva dimensión de peligro que acechaba en cada esquina. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer por él? ¿Podrían mantenerlo a salvo o habrían despertado algo que ya no podían controlar? La pregunta quedó flotando en el aire, llena de incertidumbre. La explosión de luz se volvió un torrente de energía que los envolvió a todos. Ricardo sintió que todo se detuvo. Una oleada de sensaciones recorrió su cuerpo: miedo, confusión, desesperación. La sala del restaurante se convirtió en un paisaje distorsionado, donde el tiempo parecía no existir. Mateo estaba en el centro, rodeado por una esfera brillante.
Su pequeño rostro mostraba una mezcla de asombro y miedo. «¡Papá!», gritó alargando los brazos. Ricardo intentó acercarse, pero un extraño se interpuso en su camino. Era el hombre de negro, su mirada fría y calculadora. «¡Mantente alejado!», exclamó. En un instante algo cambió. La energía que emanaba de Mateo se intensificó, y de repente la luz estalló en una serie de destellos. Las luces del restaurante titilaron, y en medio del caos un susurro claro cortó el aire. «Él es el elegido». Esa voz resonó en la mente de Ricardo, y en un abrir y cerrar de ojos sintió que el suelo se retiraba bajo sus pies. La sala se llenó de gritos. Las personas se apresuraron a buscar refugio. Sus expresiones cambiaron de confusión a puro pánico. «Todos al suelo», gritó un policía, tratando de aferrarse a un poco de control. Pero las palabras se perdieron en el tumulto general. «Laura, Gabriela, Mateo», Ricardo gritó, sin saber a quién acudir. Su corazón latía desbocado. Al mirar a su hijo, vio que, en lugar de temer, Mateo estaba empezando a brillar aún más. Era como si todo el peso del mundo estuviera en sus pequeños hombros. Y la luz que emitía comenzaba a absorber la tensión del restaurante. Laura, su exnovia. Avanzó un paso, pero el hombre que se hacía llamar su abuelo la detuvo. «No, deben alejárselo. Tienen que entender que están en peligro», dijo, su voz resonando con una mezcla de urgencia y determinación. «¿Peligro? Él es solo un niño», gritó Gabriela, su rostro reflejando un dolor auténtico, pero en ese momento, antes de que alguien pudiera reaccionar, la luz que emanaba de Mateo se transformó en algo oscuro. La energía cambió, se volvió opresiva. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. Un grito surgió de otro rincón del restaurante. «No es solo un niño, es una amenaza». Las miradas se volvieron hacia el hombre que había gritado. Era el mismo que había apuntado a Mateo antes, y su rostro expresaba un terror absorbente. «¿En qué estás pensando?». Ricardo se volvió hacia él, pero no pudo evitar que una sensación ominosa lo invadiera. El hombre delatado retrocedió, como si algo dentro de él hubiera cambiado. «No saben lo que están haciendo, él puede destruirlo todo». El sentido de urgencia creció. El ambiente se tornó más oscuro, como si la luz misma hubiera decidido irse. «¿Qué significa eso?», Ricardo preguntó, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. La adrenalina le recorría el cuerpo. Las palabras del extraño reverberaron una y otra vez en su mente. «Él puede destruirlo todo». En ese instante, la figura de Mateo vaciló, y un nuevo poder pareció surcar la sala. Su pequeño cuerpo se tambaleó, y antes de que alguien pudiera acercarse, la esfera de luz se disparó hacia el cielo. Los espejos del restaurante se hicieron añicos, dejando caer fragmentos en todas direcciones. Ricardo gritó «¡No!», mientras unos enormes brazos de sombras comenzaban a asomarse en el restaurante. «Mateo, ¿qué has hecho?». La conexión que una vez pensó indestructible, ahora se volvía escalofriante. Pero ¿qué era Mateo en realidad? La sala estalló en gritos. El caos se multiplicó. El sonido de cristales rotos resonó como un canto funerario. Un remolino de energía lo arrastró, y de repente el tiempo volvió a moverse. El hombre de negro, el abuelo de Laura, y las miradas confusas de los otros comensales se unieron en un solo grito de horror. Las fuerzas que antes protegían a Mateo, ahora se volvían contra él. «Busca a tu padre», la voz retumbó, firme pero opaca. Todo aquel dolor y sufrimiento al que había estado expuesto hasta ahora, parecían estar cobrando sentido. El espacio se paralizó. Las sombras tragaron lo que quedó de la cena. Y mientras todo se oscurecía, una pregunta se alzó en el aire. ¿Era Mateo realmente un niño capaz de salvarlos, o de destruir todo lo que amaba? Todo parecía resolverse en un instante. Entonces, con un crujido ensordecedor, el caos se convirtió en silencio absoluto. Y esa pregunta, ahora tan inquietante, resonaba en la mente de cada persona presente. ¿Qué significaba realmente ser especial? La sala del restaurante se había convertido en un torbellino de objetos voladores, luces y desesperación. Ricardo sentía que el aire se había vuelto pesado, con el miedo envolviéndolo como una niebla espesa. Aquel grito desgarrador de Mateo aún retumbaba en su mente. Las sombras se arremolinaban alrededor de su hijo, que parecía brillar cada vez más intensamente.
Pero en ese momento de confusión, todo se detuvo abruptamente. De repente, un estruendo. Se escuchó un ruido sordo, como si la tierra misma temblara. Un gran espejo se rompió en 1000 pedazos detrás de ellos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. La luz que emanaba de Mateo parecía absorber la desesperación en el aire. Pero también estaba despertando algo más oscuro. Una sombra, más que una figura, se proyectó en la entrada del restaurante. Los hombres de negro, ya asustados, retrocedieron un paso. Las miradas se volvieron hacia la nueva llegada. Era una mujer, alta y misteriosa, con un vestido que brillaba como el océano reflejando el sol. Tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos eran fríos y calculadores. «He venido por él», dijo con voz autoritaria señalando a Mateo. «¿Quién eres?», gritó Ricardo, sintiendo que la ira hervía dentro de él. «¿Qué le quieres hacer?». La multitud, en un silencio tenso, se quedó atenta a cada palabra. «Soy Clara», dijo ella con una calma inquietante, «y tengo una propuesta para ustedes. Mateo posee poderes que van más allá de su entendimiento, y están en riesgo. No pueden protegerlo aquí». «Él es un niño», protestó Gabriela, angustiada, pero mientras ella hablaba, la luz de Mateo disminuyó un poco, como si sus fuerzas estuvieran menguando. Algo en el aire cambió. «Solo quiero ayudar», continuó Clara mirándolo fijamente. «Pero deben decidir rápido. Hay quienes lo buscan con intenciones malignas y no hay tiempo para perder». Al momento, los hombres de negro parecían menos seguros, e incluso empezaron a murmurar entre ellos. ¿Ayudar? ¿A cambio de qué?, Ricardo cuestionó, sintiendo cómo la desconfianza se arremolinaba en su interior. Mateo es más que un niño autista. Tiene el potencial de ser un líder, una figura que puede cambiar el destino de todos. Pero hay gente que no quiere eso. ¿Acaso no lo ven? La noche está llena de sorpresas, y no es solo su origen lo que lo hace especial. El corazón de Ricardo se hundió. «¿Qué Ori?». Pero no terminó la pregunta. La respuesta lo golpeó como un martillo. Entonces, el hombre que había gritado al principio volvió a hablar. «Tú no puedes llevarte a ese niño. No le harás daño». Su voz estaba rota, llena de miedo y rabia. Fue entonces que, como si se hubiera activado un botón, las luces comenzaron a parpadear descontroladamente, y en un instante, todo se volvió caos absoluto. Clara sonrió y extendió las manos. «No hay tiempo que perder», dijo mientras un viento fuerte estallaba en el restaurante, arrastrando a los presentes. «Mateo, ven aquí», dijo ella con una dulzura engañosa. Pero en ese momento, un fogonazo de luz surgió del niño. Ricardo creyó que todo se desmoronaría. «No, no, no», gritó, mientras intentaba alcanzar a su hijo. Y en un giro inesperado, Mateo, con lágrimas en los ojos, gritó: «Papá, ayúdame». La energía que emanaba de él parecía atraer a Clara, como un imán. Una conexión desconocida se formaba entre ellos. Todos miraban, congelados. Entonces, en un instante revelador, comenzó a surgir un oscuro secreto. La sombra detrás de Clara se deslizó rápidamente, y un alarido ensordecedor llenó la sala. Las luces parpadearon con más intensidad, y luego, en un instante, esa sombra tomó forma. Ricardo vio los ojos de Mateo llenarse de horror. «¿Qué has hecho?», gritó mientras el caos lo rodeaba. La figura antes visible detrás de Clara resultó ser una deformada imagen de un hombre que había visto en sus pesadillas, un ser que no pertenecía a este mundo. Todo se desvaneció a su alrededor. La verdad que había estado oculta durante años, las decisiones que pensó que había tomado en el pasado, regresaban para enfrentarlo. ¿Era Mateo realmente su hijo, o había más en este juego? Mientras se adentraban en la oscuridad, la pregunta flotaba entre ellos. ¿Quedaba aún esperanza, o la batalla apenas comenzaba? La luz intensa que había emergido de Mateo se convirtió en un torrente deslumbrante, llenando el espacio con un brillo casi celestial. La figura de Clara, la misteriosa mujer, parecía tambalearse ante la magnitud de su energía. Ricardo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al ver el rostro de su hijo iluminado por ese destello, pero en sus ojos había furia y angustia. «Mateo, ven aquí», la voz de Ricardo resonó temblando con desesperación. Pero en ese instante, la esfera de luz comenzó a desvanecerse, como si el poder de Mateo se extinguiera. La presencia oscura detrás de Clara se hacía más evidente, manifestándose como un espectro ansioso de reclamar lo que había venido a buscar. «No, no te la lleves»,
gritó Ricardo, empujando a todos a un lado en su ansia de llegar hasta su hijo. La multitud retrocedía, asustada, sus rostros reflejando el horror. El restaurante se había convertido en un campo de batalla entre lo sagrado y lo maldito, y el aire estaba cargado de tensión y desesperación. Mateo, atemorizado, miró a su padre. «Papá, Ayúdame. No sé qué hacer». La vulnerabilidad de su hijo quebró el corazón de Ricardo. En ese momento, comprendió que el verdadero poder de Mateo no residía solo en habilidades sobrenaturales. Su fuerza genuina estaba en su amor y su instinto protector. «Mateo, confía en mí, juntos podemos», exclamó, extendiendo su mano hacia el niño. Las sombras temblaron cuando Mateo sintió la conexión. El amor de su padre pareciendo atar los hilos de su luz a la realidad. Clara vio el cambio. «No pueden retroceder, esto no es un juego». Su voz retumbó, pero había un giro en su expresión. Era como si por un instante la confianza de Mateo la afectara. Ricardo, envalentonado por la mirada de determinación de su hijo, se lanzó. «Hacia adelante. Mateo, usa tu luz. Eres más fuerte que ellos». La voz de Ricardo resonó en el aire, llenando la sala de un nuevo tipo de energía. La esfera de Mateo comenzó a brillar intensamente, absorbiendo el miedo, convirtiéndolo en fuerza. La oscuridad retrocedía, encogida y atemorizada. El abuelo de Laura se unió, cerrando el círculo de amor que rodeaba a Mateo. «Hemos llegado a ser más fuertes a través del amor y la conexión familiar». «No puedes llevarnos», exclamó, infundiendo coraje a los presentes. La luz de Mateo rebotó con el eco de esas palabras y comenzó a expandirse, envolviendo a todos en un abrazo cálido. «No permitiremos que te lleven», gritó Gabriela, uniendo sus fuerzas. Otros se unieron a ella, formando una barrera de fe y unión. Las sombras se retorcieron, incapaces de soportar el poder que emanaba de ellos. La luz atravesó la oscuridad, iluminando el espacio con un destello intenso que hizo que todos cubrieran los ojos. Con un último esfuerzo, Mateo levantó sus manos pequeñas. La luz estalló en una explosión que sacudió el restaurante, desvaneciendo las sombras y la figura ominosa que lo dominaba. La sala estalló en fragmentos de colores, susurros de esperanza llenando el aire. Las risas de los presentes se transformaron en un clamor de alegría. Cuando la luz finalmente se desvaneció, una calma sin precedentes envolvió el lugar. La figura de Clara estaba perdida en el éter, y los hombres de negro se desvanecieron en la confusión. Mateo, exhausto, sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo hicimos, papá». Su voz era un susurro, pero el orgullo brillaba en su mirada. «Lo hicimos juntos». El nudo de incertidumbre que había estado apretando a Ricardo se desvaneció. La fuerza de todo lo que había conectado, la familia, el amor, la unidad, se sentía palpable. «Eres un verdadero héroe, hijo. Siempre lo serás». Mientras la multitud empezaba a recuperarse, las miradas se cruzaron, expresando una mezcla de asombro y agradecimiento. El restaurante, con sus marañas de cristales rotos, se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. Ricardo abrazó a Mateo fuertemente, sintiendo que un capítulo doloroso había llegado a su fin y otro brillante estaba a punto de iniciar. «No olvides que eres especial, Mateo. Siempre estaremos aquí para protegerte». La luz del restaurante comenzó a encenderse nuevamente, como si el lugar mismo celebrara la victoria. Y con ella florecieron nuevas esperanzas. Y ahora, antes que te vayas, no pierdas ni un minuto más. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Destroza ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas se unan a nuestra comunidad. Queremos escuchar tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Así que inunda la sección de comentarios. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben conocer este impactante final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esto. Hazlo ya.